veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. Volvemos a hablar con Hanna Martínez. Ella es presidenta de la Fundación Indifferent Mind, que trata estos temas sobre niñas, niños con altas capacidades, que ya sabemos que a veces los sistemas educativos no están atendiendo como probablemente deberíamos atender. Muchas gracias, Hanna, por entrar nuevamente en el programa. Sombras que se acercan, sin ruido, sin paz. El miedo que te atrapa, no puedes escapar. Luces titilantes, figuras en la oscuridad. El susurro de la noche despierta tu ansiedad. Corre, no mires atrás, el terror en tu piel está. Un grito en la tormenta, la sombra en la puerta. Ventanas que se estrellan, la lluvia no cesa jamás. Un eco en el pasillo, sientes que va a terminar. Un frío. Hola, buenos días. Mira, quería hacerte la primera pregunta en esta segunda parte es sobre la detección precoz, ¿no? ¿Por qué es tan importante un diagnóstico temprano de altas capacidades? Bueno, pues porque tú cuando te compras una planta no aprendes cómo se riega y el sol que tiene que tener y todo, aunque sea una planta y ya sepas mucho de plantas. Pues esto es igual. Si una persona necesita pequeñas cosas diferentes, cuanto antes se sepa, mejor lo vas a hacer. Y luego hay muchas veces que se atribuyen eh, determinadas reacciones de los niños o- o dificultades, pataletas, incluso rabietas, Ujú. y se gestionan de manera distinta, si es por una razón o por otra, y eso es inevitable. Entonces, si tú tienes como un librito de instrucciones dentro de lo que pueda ser un niño, de que hay cosas que van a funcionarte mejor o peor, pues lo vas a hacer más seguro y lo vas a ir encajando cada cosa en su sitio. Y eso va a hacer que no te sientas perdido, desorientado, porque comprendes. Entonces, una rabieta de un niño es insostenible para todos, sea como sea, pero una rabieta de una alta capacidad puede llegar a unos límites desorbitados. Porque el nivel de frustración con el que puede llegar a sentirse de no estar viendo que las cosas ocurren como tienen que ocurrir en su cabeza o como él las ha visualizado, de que, por ejemplo, ¿cómo sale un niño del cole de alta capacidad? Suele salir después de haber tenido tanto tiempo de contención y tanto tiempo de espera, tanto tiempo de, pues eso, pues a veces de aburrimiento. Mm. Tú no puedes gestionar igual esa frustración si tienes un hijo de alta capacidad que si no. Porque si lo es de alta capacidad y tú lo tienes diagnosticado, estás comprendiendo el por qué sale así. Y desde ahí, al menos como madre, es más fácil empatizar, porque es que si no, lo que quieres es que, bueno, es que son muchas las madres, ¿eh?, que hemos sentido miedo de recoger a los hijos. Vamos, a mí eso me lo cuentan muchísimo. Dices que no sabes lo que es ir a buscar al colegio. Sí, es que les da la vuelta a la cabeza en el coche. Se convierte en el niño del exorcista de mala leche. Entonces, esa sensación tú no sabes de dónde viene. Entonces miras a tu hijo y dices, pero ¿qué le pasa? O sea, es que está loco. No, solo está gestionando una intensidad emocional que le está sobrepasando y que no tiene las herramientas para tanto.
le ha llegado antes el impacto emocional, la intensidad que la herramienta. Y a veces tú se las puedes dar y otras veces no. Y solo tienes que esperar. Pero no es lo mismo esperar a que tu hijo crezca y esas asincronías que son tan frecuentes en la alta capacidad se igualen desde la calma, desde el conocimiento, que es desde el pensar que tienes un hijo que se ha vuelto loco. ¿Me Ujú. explico? Entonces, es bueno para todos, es bueno para la familia, es bueno para el pediatra, es bueno para todos. Y como los niños, pues por ejemplo, es muy frecuente que no toleren las etiquetas. Y tú dices, pero este, por qué está todo el rato así? Pues ya le pones el pijamita sin etiquetas. Porque en alta capacidad las etiquetas no se soportan. Yo no estoy diciendo que sean los únicos, pero es como muy característico. Bueno, pues si tú vas creciendo con todo eso y te van tratando acorde a pequeñas necesidades y te van dando información poquito a poco de que el como tú te has tomado las cosas con este amigo que has discutido en fútbol, es que las estás viviendo más intensamente que los demás. Y no es que los demás no sean justos contigo, sino que es que para ti la justicia es más determinante y a ellos no ha llegado, pues vas encajando las cosas en tu pequeño puzzle de incomprensión a veces, de decir, bueno, pues este mundo no lo comprendo, pero por lo menos me lo acercan un poco. Entiendo. Y de la otra manera vas creciendo pensando que es que estás, o sea, que estás en un planeta que no es el tuyo y que no sabes qué haces ahí. Porque, Hanna, las consecuencias emocionales, personales, profesionales de una detección tardía, por ejemplo, estás hablando un poco de ello, pero ¿podrías matizarlo un poco más? Sí, bueno, hay muchas personas, o sea, la no atención sí que deriva frecuentemente en estados de depresión, en estados de soledad, de aislamiento, en estados de, bueno, hay niños que son confundidos con TDAs. Mm, Porque puede ser TDA y alta capacidad, pero a veces una alta capacidad tiene comportamiento inatento, comportamiento inactivo, pero no quiere decir que sea hiperactivo ni déficit de atención, es su comportamiento. Al final es lo mismo, porque no se ha enterado de nada, porque está en la parra, pero una persona con déficit de atención no se ha enterado de lo ocurrido por unas razones y una alta capacidad por otras. Si una alta capacidad está motivado, se entera de todo. Pero si no, es muy frecuente que la propia sobreexcitabilidad imaginativa le lleve, pues eso, si tengo Narnia en la cabeza, ¿por qué voy a estar aguantando esto otro que ya me lo has contado? mm, Entonces, claro, al final el resultado es el mismo, pero no el origen. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Hay niños que somatizan muchísimo y entonces encontramos con frecuentes dolores de cabeza, con cefaleas grandísimas que están... Yo he tenido niños en ingresos por hacerles estudios y en cuanto se ha intervenido desde la alta capacidad y acondicionado la situación del cole, toda esa somatización ha desaparecido. Y yo no estoy diciendo que no haya que tratar todos los síntomas. Estoy diciendo que o tratamos los orígenes o no funcionan. Trastornos de alimentación, muchísimos, muy frecuentes. Esto es algo bueno, que en un futuro pues estudiaremos con más profundidad, ¿no? Esta relación, esta vinculación tan fuerte. Mm, ¿Alguno se podría haber evitado si hubiera tenido un diagnóstico oportuno y se hubiera intervenido correctamente? Quizás sí. No lo sé, o sea, no estoy aseverando, pero mm, quizás sí. Y lo que sí sé es que si tú tienes una persona en una terapia de trastornos de la alimentación y tiene alta capacidad y no ha sido diagnosticada y no lo abordas con todo en completo, las recaídas son frecuentísimas porque no estás abordando esa parte de control, de necesidad de control, esa parte de perfeccionismo que tienen tan grande desde el origen, que es su propia idiosincrasia. claro. Entonces, es una información que tú no puedes obviar, tampoco en tu gestión laboral, porque, por ejemplo, una alta capacidad detesta trabajar en equipo. Y sin embargo, esto parece que es lo mejor que te ha pasado en la vida, un equipo. Bueno, sería lo mejor que te ha pasado en la vida si los docentes, cuando estás en el cole, supieran gestionar equipos de cooperativo y supieran mover la ficha de la alta capacidad. Pero como no es el caso, pues tú encima te ponen, si tienes un talento académico, te ponen a otro para compensar. Ese alta capacidad ya está muerto y no quiere ni vivo, vamos, ni muerto. No quiere hacerlo.
Si estás eso lo trasladas luego al terreno laboral, pues tú ya has crecido pensando que es que eres una persona que no sabe trabajar en equipo. No, no es que no sepas, es que tu equipo tiene que ser muy particular. Ahora, cuando te ponen en un equipo particular, o sea, que responde a tus necesidades, te vuelves con un valor elevadísimo y súper eficaz y además empieza a haber disfrute. Y Porque, eso se Hanna, nota cuando te pones con iguales. perdona, disculpa, estos estudiantes, estas estudiantes, ¿cuáles son los desafíos que se encuentran más significativos respecto al sistema educativo actual que estás hablando ahora? Aquello que Pues dice, mira, normalmente lo más general es esto, esto, esto. Pues mira, hay tres cosas que colapsan en la cabeza de una alta capacidad. El aprendizaje mecánico, Mm, el aprendizaje repetitivo, de que ya te lo sepas y te lo hayan contado, y el aprendizaje de copia, donde tú no puedes, donde solo es reproducir información, donde tú no puedes elaborarla. Acabo de definirte también al sistema escolar, al sistema educativo. Entonces, claro, tú me preguntas, ¿qué desafío? Pues desde que entran hasta que salen. vale. Claro, me dicen, ¿en otros países la alta capacidad se atiende mejor? Pues mira, el conocimiento de alta capacidad no es que esté mucho más avanzado en otros países. Ahora, los sistemas educativos sí son diferentes a los nuestros y las metodologías que se implementan en las aulas de manera habitual no están tan obsoletas como ahora. Entonces, claro que ya era malo para el alta capacidad de antes tenerse que estudiar lo que ponía en el libro y ya está. Pero el de ahora, que tiene acceso a toda la información, no puede comprender qué hace en un aula solo incorporando información que la tiene en el móvil. Entonces, ahora meterles en las aulas es muchísimo más difícil que antes, porque es que ahora ni siquiera lo necesitan para satisfacer la curiosidad, porque la curiosidad la satisfacen en el móvil. O les damos otra cosa o no va a funcionar. Siempre pongo este ejemplo porque la gente lo ve muy bien. Yo no estoy diciendo que una alta capacidad no tenga que saber quién era Napoleón. O sea, yo te digo, estudiate Napoleón. Pues eso es de copia porque solo, o sea, suponiendo que me interese quién es Napoleón, lo miro en el ordenador cuando me interese. Claro, pues ahí es que está muerto. Ahora, ¿cómo tengo que hacer que lo aprenda? Pues yo te puedo decir, ¿qué hubiera pasado si pongo a Napoleón en el desembarco de Normandía? Ah, coño, entonces tengo que saber quién era Napoleón. Y entonces, ahí en la alta capacidad se pone a investigar a Napoleón y ver cómo lo resuelve. No digo que no tengan que saber las cosas, digo que las tienen que aprender de otra manera. Y claro, volvemos a la conversación anterior que tuvimos. Claro, es que eso es muy difícil. Claro, es que ser maestro es muy difícil. Por eso es tan chulo. Pero a un neurocirujano no le decimos es que eso es muy difícil. Él lo asume, ¿no? Porque forma parte de su profesión. Pues nosotros como docentes también es nuestro reto. Bueno, yo siempre digo que esto es como el fútbol, ¿no? Todo el mundo es entrenador, pues todo el mundo es Sí, sí, todo el docente. mundo es docente, todo el mundo, todo el mundo. Puede. Yo también pongo ese ejemplo, que es como los entrenadores de fútbol, todos pueden opinar. Bueno, tú, Hanna, consideras, respecto a esto que estás hablando, que se están vulnerando de alguna manera los derechos de igualdad educativa o de equidad. Hombre, hombre, sin ninguna duda, vamos. O sea, en el punto en que una ley orgánica que está legislada a la vez que se legisló la de TDA, o sea, que reconoce como diferencia la de los trastornos por déficit de atención, los trastornos de aprendizaje de dislexia, los trastornos del lenguaje, en el punto en el que están hechas a la vez y la alta capacidad se sigue sin saber lo que es y las otras nadie se lo plantea, ahí ha habido desde luego una desigual información. Mm, Además de una desigual formación, ambas cosas. Ni se ha informado ni se ha formado. claro. Pero, ¿quién supervisa que esto ocurra? O sea, en mi cabeza quizás loca, no lo sé. Eh, no comprendo cómo haya una ley que uno se pueda saltar y que lo que atañe es a proteger a un menor. Si yo me salto un semáforo, tardan 5 días en tener aquí una multa de narices. Pero si yo hiero a un niño, no pasa nada. Yo en la ley, vamos, en el artículo 71 de la ley orgánica todavía dice que es competencia del colegio formar e informar a las familias y sin embargo las familias cuando llevan un informe de alta capacidad se las cuestiona y de algunas se burla uno. Y tiene que escuchar la familia, sí, tu hijo es que es muy listo como todos.
Eso pasa y lo saben todos, porque ahora es muy gracioso los chistitos que hay sobre, ahora todos tienen alta capacidad, mi hijo es muy listo. Eso ocurre con el TDA. Eso está ocurriendo con los trastornos del lenguaje o de aprendizaje. Eso sería tolerado con cualquier otra NEA, ¿eh? Pues aquí nos los estamos comiendo, pero doblados. Cuando tú tienes a tu hijo depresivo o que se autolesiona o que no sale de la cama, fuera del sistema con el SAED protegido, con el sistema de atención educativa domiciliaria, que yo tengo a 15 chicos y tienes que oír un chistito de esos, es muy, muy duro porque las familias con chicos con alta capacidad que no están bien sienten una soledad profunda, porque sienten incluso vergüenza. ¿Tú sabes lo que es entregar un informe de evaluación diagnóstica y que la familia te diga, ¿y esto lo compartimos, se lo decimos a los abuelos? ¿Por qué tienen que sentir esa soledad, ese miedo? Eso no existe en las demás cosas. Así que sí, se han hecho las cosas mal y se han hecho muy mal con la alta capacidad. Por- Y hay ley orgánica, discúlpame, perdón que te haya cortado, hay ley orgánica que les protege y que se está saltando a la torera en detección precoz, que no está ocurriendo, en la formación del profesional que interactúa con ellos, que no está ocurriendo, en la información y formación, que habla de los dos verbos, a las familias, que no está ocurriendo, y sobre todo, en la atención inmediata en cuanto hay conocimiento de la misma. Eso es rango de ley. Y aquí se guardan los informes en cajones. Y encima, si la familia dice que ocurra, se la tacha de poco comprensiva con el profesor, que tiene muchos niños en el aula. No la conocía. ¿Te han enseñado de esa manera o...? No. Es un cerebro que dota de una mayor estructura representativa. Por lo tanto, son unos cerebros que funcionan y aprenden de forma distinta. No habitemos lo binario, ¿no? Son personas que son capaces de habitar el entremedias, ¿no? De habitar los grises, porque muchas veces ahí es donde están las respuestas. Estos chicos me han enseñado cosas que yo no hubiera aprendido ni en los libros ni en 100 vidas que viviera. Y los padres me han enseñado tanta resiliencia de decir, esta madre, ¿por qué no tira la toalla? O porque es su hijo. Porque tú, Esto es Ana, ¿qué tipo de formación o recursos crees que serían necesarios para atender dentro del mismo sistema educativo a estas niñas y niños? Pues mira, para mí hay dos cosas, dos asignaturas que tendrían que tener todos los docentes que las necesitamos. Una es gestión de aula, en sí misma. Saber gestionar la diferencia, porque a ti te cuentan que existe la diferencia cuando te enseñan a ser profesor, pero no te dicen cómo se hace con ella. Es como si te cuento que existe la harina, los huevos y la leche. Vale, pero ¿cómo se hace un bizcocho? Claro. Entonces, gestión de aula es indispensable. Y la otra, didáctica. Tienen que saber de muchas didácticas diferentes, tienen que tener muchos recursos. El docente tiene que tener unas competencias personales. Es como a un médico le puede dar asco la sangre, ¿no? Porque no puede ser médico, ¿verdad? Pues un docente no puede no tener paciencia. Un docente no puede no tener creatividad. Un docente, porque lo necesita su profesión. No porque yo quiera, no. Es que lo necesitas. Y si no lo tienes que desarrollar para ser un buen profesional. Y si no lo tienes, aún así, tienes por lo menos que disculparte. No que echarle la culpa a la familia que te está pidiendo unos recursos para su hijo que recuerdo están recogidos en ley. El loco será el que se salta la protección del menor, no el que la pide. Y sin embargo, a la familia, a mí de rebote cuando voy a los coles, me tachan como de poco comprensiva. No, señores, estoy siendo muy comprensiva con el menor. No con vosotros, ni con el sistema, ni con nada, pero con el menor estoy comprendiendo a la perfección qué le pasa. Porque ¿de qué forma beneficia a la sociedad en general, ¿no? Reconocer y potenciar a estas personas con altas capacidades. Bueno, pues si no los reconocemos y no les potenciamos, nos perdemos Disney, nos perdemos a Verdi, nos perdemos a las pelis de Star Wars, nos perdemos la vacuna del COVID en tiempo récord, nos perdemos los discursos de Gandhi, nos perdemos. ¿Entiendes? Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces el mundo avanza porque un neurodivergente de repente se le ocurre una idea y tiene la inteligencia de llevarla a cabo.
Nos perdemos la cocina de Ferran Adrià, nos perdemos Jongueras, nos perdemos. Es que está en todas partes, me explico. La alta capacidad no es algo exclusivo. Y luego está todos. O sea, la alta capacidad es algo muy bonito porque el mundo entero sale beneficiado de la alta capacidad, de lo que produce. Da igual en qué contexto. Entonces, la necesitamos porque nuestras vidas son mejores después. Es algo como muy generoso el talento. Se comparte y en cuanto se comparte, todos ganan. Nos perdemos el grafeno, nos perdemos la Coca-Cola, porque para mí fue un genio, pero Sí, 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 sí. Porque, Hanna, ¿qué papel juega la fundación a la que tú presides en respecto a garantizar que esos niños y niñas con altas capacidades tengan una infancia feliz y libre de estigmas, sobre todo? Un bueno, bienestar pues emocional, básicamente, sí. Pues por un lado, la Fundación sufraga diagnósticos de personas que no tienen recursos, porque la administración, que es donde se tendría que hacer también la evaluación, pues está colapsada muchas veces y no da abasto. Entonces, claro, en teoría los equipos de orientación de zonas son los que tienen la competencia para hacer estos informes, pero bueno, pues consideran muchos de ellos, no todos, pero consideran que la alta capacidad no es tan prioritaria y la ponen al final. Y como están colapsados, porque, bueno, pues porque el sistema tiene muchas necesidades, Ujú. eh, pues a veces hay gente que está esperando una evaluación de alta capacidad hasta un año. Y luego, pues eso, el que las elabora no siempre tiene la formación para saber lo que tiene que encontrar. Y hay muchos tipos de talentos que se están perdiendo sin ser detectados. Entonces la Fundación sufraga este tipo de diagnósticos, pero también tenemos un espacio que estamos montando de Vox, que es un centro de recursos para todos, ¿no? Donde tenemos pues desde un espacio para la música, un espacio para máquinas de coser, un espacio para cosas de plástica y es un punto de encuentro entre iguales. Y luego, pues el departamento de legal estamos intentando que algunos aspectos sean reconocidos por un lado y por otro lado que haya un sistema que pueda supervisar que no se saltan los derechos, porque si no, como todos los sistemas que no se supervisan, pues se difuminan, se deterioran, no se llevan a cabo. Entonces, al final, la Fundación, desde la divulgación, desde la formación, desde la investigación y una actuación específica, estamos intentando que todo esto tome otro enfoque, otro cariz y que sea reconocido. Porque estos protocolos de detección se pueden hacer online o tienen que ser presenciales. ¿Se hacen en una sesión, en varias sesiones? ¿Cómo funciona, por favor? Bueno, los cuestionarios screening están al alcance de muchos y tú lo puedes bajar incluso por internet. O sea, los cuestionarios de Karen Roger están al alcance de cualquiera, los de Luz Pérez y los completan los padres. Son escalas de observación de tú que observas en tu hijo y están escalonadas por edades. Y no pasa nada. Una vez que tú tienes esa sospecha, pues puedes ponerte en contacto con el profesor y le dices, mira, yo he sospechado esto, me ha dado estos resultados, ¿qué ponemos en marcha? O sea, en teoría, la vía sería, mi primer consejo, ir al profesor, para que el profesor, comunicándolo con el departamento de orientación del colegio, valoren la posibilidad de una evaluación. Y si no, bueno, en un sistema para mí ideal también metería la figura de los pediatras que las familias puedan ir y decirle al pediatra, mira, pasa esto y que los pediatras pudieran, no porque estén enfermos, sino porque haya otro sistema de abarcarlo para que no esté todo en un solo espacio, ¿no? Entonces, un cuestionario screening está al alcance de cualquiera, pero luego ya la evaluación, mi mejor consejo, el centro. Luego, pues hay centros de evaluación privados donde lo hacen, pero ahí las familias tienen una gran dificultad y es que las evaluaciones hechas en centros privados a día de hoy en la Comunidad de Madrid, porque luego como educación tiene las competencias delegadas, pues en otras comunidades puede ser diferente, pero en la Comunidad de Madrid tienen que ratificar el informe privado los profesionales del equipo de orientación del centro. Eso pues a veces es una fuente de conflicto bastante importante. Claro, Y entonces ya te metes en un agujero negro muy duro, entiendo. porque no siempre lo reconocen o no. Al final este sistema no está bien, porque si un niño
está a merced de la suerte, del que le haya detectado, de la suerte de si me evalúas o no, de la suerte de si eres el que me está evaluando tiene formación o no en lo que me está evaluando. Porque claro, eso no está bien. Todos los niños tienen que tener los mismos derechos. No importa de qué zona eres de Madrid, ni a qué cole vas, si es privado o concertado. Y eso en el momento actual no está siendo así. Vamos, ni de broma. ¿A vosotros cómo os gustaría aprender entonces? Pues no sé, pintando. ¿Me has dejado sorprendida? Porque esa manera yo no la conocía. ¿Te han enseñado esa manera o...? No. No cambiaría ni ser alta capacidad ni todo lo que he pasado, porque no todo el mundo que tiene alta capacidad lo pasa mal. Es una pasada que exista alguien como este niño. Es una pasada. De broma. Porque, Hanna, desde la fundación, personas que no vivan en la Comunidad de Madrid, incluso que vivan en otros países de habla hispana, ¿es posible contactar con vosotros? ¿Es posible que asesoréis? En fin, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Sí, de hecho se está haciendo, vamos. La fundación tiene pues, su página web, tiene eh, todo se está mejorando en la actualidad, porque la fundación va a llevar constituida un año ahora en diciembre. Pero sí, ya está funcionando la página web, está funcionando el correo electrónico y se da respuesta de asesoría, sí, sí. Perfecto. Porque, Hanna, lleváis un año, dices, ¿tú cómo valorarías el impacto que vosotros habéis provocado en proyectos o iniciativas que habéis tenido desde la fundación, ¿no? Para mejorar la detección y el apoyo a estos niños y niñas de altas capacidades. Me sale la broma de nosotros en los niños, en la fundación, o sea, la fundación en los niños no sé, pero la fundación en nosotras ha tenido un impacto grandísimo que nos está matando. Es que me sale sola, digo. Yo en la fundación no sé, pero la fundación en mí. Pues mira, hemos hecho un documental que se llama Out of the Box y que saldrá en breve en Movistar Plus en abierto. Creemos, esperamos que salga en el mes de diciembre o a finales de noviembre, o sea que cuando digo en breve es ya. El documental, como digo, está grabado a través de en BBV, dura una hora, tiene grandes expertos, está grabado con los chicos con los que yo trabajo, no hay nada teatralizado y es un testimonio de ellos mismos, de cómo son y de su realidad, que eso creo que va a ayudar bastante a tomar conciencia de que las altas capacidades no son lo que la gente se cree. Por otro lado, estamos iniciando proyectos ya de investigación, tenemos también reuniones con bueno, pues con distintos consejeros de educación de distintas poblaciones, nos hemos reunido y ahora en breve estamos buscando tener reuniones con la Comunidad de Madrid para, bueno, pues para acompañar y poner al servicio de, del sistema educativo nuestros recursos y nuestros conocimientos. Y luego lo que sí que creo lo hacemos, lo hemos hecho muy sólidamente, es el punto de encuentro, ¿no? Está el espacio donde todos son acogidos y donde entre ellos se reconocen y juegan y charlan los adolescentes o los padres, los adultos. Entonces, bueno, pues en un año de Constitución sí que este documental, la divulgación y la unión de generar esta conciencia, ¿no? Es donde más fuerte hemos sido. Qué interesante. Pero ¿y cuáles son las metas futuras, ¿no? De esta Fundación Indifferent Minds en la lucha, o sea, contra la lucha de esta indiferencia hacia las personas con altas capacidades, sean niños o adultos? Pues en este momento no sé si decirte la de la fundación o quizás me atrevo más a decirte la mía. O sea, yo no creo que me muera habiendo conseguido un cambio en el sistema educativo, pero sí creo, sí quiero morirme pensando que lo he intentado y que lo he iniciado. El sistema educativo necesita mirar en esta dirección porque si no lo hace se está confundiendo, porque es mucha gente, pero porque además hay mucho sufrimiento y yo creo que lo ha minimizado. Entonces yo lo que aspiro es que cuando el sistema en sí mismo conozca todo lo complejo que es esto, todo lo vital y el dolor que hay cuando no es atendido, no pueda quedarse indiferente. Ese para mí es el principal. Y luego ya cuando se mueva, cuando empiece a moverse en la dirección, ya tendrá un montón de aciertos y de errores, ¿no? Tendrá un montón de recursos, tendrá un montón,
pero por lo menos te tiene que mover en esa dirección y ni una bromita más con una alta capacidad cuestionado. En el momento en el que un profesor, y yo los tengo casi a diario, dice en lo alto, pues tú serás muy listo, pero no lo pareces, o tu madre, o tú tienes aquí una alta capacidad, pero cualquiera lo diría, o ahí ese profesor está abriendo la puerta a un bullying demoledor y lo ha iniciado él y tiene que asumir esa responsabilidad y no está ocurriendo. Entonces, los menores son solo menores. Solo es un tema de edad, no de menos importancia. Solo es cronología, no importancia. Y nosotros somos los adultos y tenemos la obligación de cuidar de ellos. O yo ya de no herirles. Si no sabes ayudar a un menor, por lo menos no le hieras. Sí, sí. ¿Qué importancia es el verbo, ¿eh? ¿Qué importancia es la palabra, el discurso? Es muy importante, y más en personas tan vulnerables emocionalmente como los menores, porque no tienen los recursos todavía. Hanna, estamos llegando al final de esta magnífica entrevista, esta segunda parte, fantástica, pero sí que me gustaría, no sé si tú te gustaría decir la última cosa que no hemos tratado, que quede bien, bien patente aquí sobre la mesa, algún aspecto que tú creas sobre este tema que hemos hablado del sistema educativo, de detección. Pero igual hay algún aspecto que se nos escapa, se me escapa, sobre todo a mí, preguntarte. Bueno, yo creo que descontextualizar, no es que se haya escapado, pero bueno, lo digo, ¿vale? Descontextualizar la alta capacidad de un plano elitista es muy importante. La gente no piensa que su hijo tenga alta capacidad porque dice, no, no, esto va, mi hijo, no, mi hijo. No, que no son extraterrestres, que la alta capacidad, como he dicho antes, está en todas partes, que es una manera diferente de estar en el mundo y que necesita una atención. Por favor, que no se minimice, que tampoco se maximice, o sea, solo que tenga el valor que tiene que tener. Pero si alguien es diferente, que se le dé, que se respete su diferencia y se le dé el valor que tiene, porque una sociedad de todos iguales, aparte de no avanzar, sería aburridísima. Yo, como digo, no concibo un mundo sin estos grandes que hacen que el mundo sea más divertido, más intenso, más bonito, más interesante. Y al final, todos aspiramos a que eso ocurra, pero nos lo cargamos cuando lo empezamos a ver. Es como sorprendente, ¿no? Todos queremos tener el grafeno, pero el que ha descubierto el grafeno lo pasó fatal en el cole. Entonces, al final nos enfrentamos a superhéroes porque lo han tenido que ser porque tuvieron que luchar contra nosotros, no porque ellos tengan superpoderes. Al final, el superpoder es haber aguantado. Ese es su auténtico superpoder. ¿Qué importancia es la formación del profesorado, como has nombrado tú antes, para influir en este sistema educativo, para darle realmente la atención adecuada a todas las personas con esta capacidad intelectual, emocional, vamos a llamar distinta, pero que nos está atendiendo y que nos puede aportar de rebote a toda la sociedad unos beneficios, como tú has nombrado muy bien, nombres muy importantes, muy conocidos, ¿no? En el mundo del cine, del arte, incluso de la ciencia, ¿no? Hanna Martínez, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por haber dado voz a todo este tema desde la fundación, presidenta de esta fundación magnífica de Indifferent Minds. Vamos a poner también en la cajetilla después cuando hagamos la edición del programa, la web, la dirección, por si hay algunas personas que están, bueno, pues quieren contactar con vosotros para más información e incluso pues para haceros preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, Hanna, y te deseo muchísima suerte y sobre todo mucho ánimo, mucha energía para seguir trabajando con esta ilusión que te veo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotros, que sois al final los que nos ayudáis a que esto también ocurra. Hasta pronto, gracias. Adiós. Figuras en la oscuridad.